Y dado que las economías Exitosa. criminales siguen avanzando en el país, sería pues nuevamente dispararse los pies. Ahora, Vía Zoom con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Luis Miguel, muy buenos días, gracias por atendernos. buenos días, Nicolás, un gusto conversar contigo. Eh, Se ha anunciado ya la imposición de aranceles a Canadá, México y China por parte de los Estados Unidos, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿qué significa en el caso particular de Estados Unidos y Exitosa. China para los tratados arancelarios que tienen estos tres países, ¿no? Porque había tratados entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Así es, y de hecho se renovó en el primer gobierno de Trump ese tratado, pero tenía una cláusula de revisión para el año entrante. Lo que ha hecho Trump ha sido invocar una ley especial, una ley que le da esa facultad, se llama la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, para poder imponer estas políticas que a todas luces es un retroceso en el comercio internacional y que se está disparando a los pies el gobierno americano porque está encareciendo el costo de las principales importaciones que tiene Estados Unidos de sus socios principales, que son sus vecinos, Canadá y México. Entonces, esto es un sinsentido y a partir del día de hoy, probablemente o mañana, cuando se comiencen a aplicar, se va a ver un encarecimiento en el costo de vida de Estados Unidos, lo cual es un sinsentido. Habida cuenta que este señor se hizo elegir justamente por luchar contra la inflación en ese país. Claro, que yo creo que sin ninguna duda habrá otro momento para ese balance, ¿no es cierto? Mientras la campaña demócrata ponía el acento en los derechos civiles, los derechos humanos, ¿no es cierto? Donald Trump puso el acento en la mejora de la situación económica, en el empleo y en los precios, ¿no? En combatir la inflación. Pero esto va a tener un efecto contraproducente, ¿no? Absolutamente, y desde el día uno, ¿no? Desde el precio de la gasolina se va a encarecer electrodomésticos, muchas cosas digamos, que se exportan a Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, el caso de México. México le provee, el 80% del comercio mexicano está dirigido a Estados Unidos y el 70% del comercio canadiense está dirigido a Estados Unidos. Entonces, claro, esto no solamente queda ahí, sino van a haber represalias. Y de hecho ya el primer ministro canadiense Exitosa. anunció la aplicación de medidas igual de gravosas para los productos estadounidenses. Entonces, esto es el inicio, lamentablemente, de una guerra comercial que se puede hacer extensivo a otros países y Trump ha conseguido una amenaza fácil de tratar de lograr sus objetivos nacionales a través de una herramienta que es nociva especialmente para el consumidor de ese país. Ahora, digamos, lo de China, lo de levantarle aranceles a China no es nuevo, ¿no es cierto? Hay hace rato, ¿no es cierto? Una disputa de mercados entre los Estados Unidos y la China. Pero igual esto también va a tener un impacto para empezar para el consumidor norteamericano, ¿no? Así es, así es. Y mira, como tú bien dices, esto no es nuevo, ya lo hizo para ciertos productos chinos en su primer gobierno. Y el Banco Central de ese país cuantificó pérdidas de 88.000 millones de dólares anuales de pérdidas por mayores costos de importación. Esto es un costo mayor para Estados Unidos. Entonces, es absolutamente un sinsentido y Estados Unidos entiende el comercio internacional como una suma cero. Vale decir, la única forma de yo beneficiarme como americano es tener un superávit con mi socio. Y no entiende el concepto de que el comercio internacional puede ser beneficioso para las dos partes, ¿no? Que están transando bienes y servicios. Entonces, esto ya se reeditó y más bien está básicamente implementando las promesas de corte populista que anunció en campaña, pero esto lo que hace es que va a afectar al consumidor y me temo que en las elecciones de medio término, todavía en un par de años, Lo va a pagar. lo va a pagar Claro, bastante caro. pero Luis Miguel, la lógica es esta, ¿no es cierto? Él dice América para los americanos, consume lo que producen los Estados Unidos, ¿no es cierto? No consumas lo que viene de afuera y para eso hace aranceles, ¿no es cierto? Levanta los aranceles, pero eso, lo que tú nos estás explicando es que en términos prácticos para el consumidor norteamericano va a significar pagar más caro. Así es, así es, así es. Y no hay que remontarnos a experiencias, digamos, de Estados Unidos, en nuestro propio país, cuando se pusieron barreras al comercio y tratar de favorecer la industria nacional.
En el pasado lo que ocasionamos fue tener una restricción en la oferta de productos y se pagaba más caro por la calidad. Entonces, creo que está yendo en contravía de un fenómeno también distinto que tenemos hoy, que son las cadenas globales que dependen de que se trancen bienes intermedios, insumos para la producción de distintos productos finales. Entonces, esto es una cosa loca que está haciendo Trump, a lo que se suma obviamente la deportación masiva de migrantes, que lo que hace finalmente es encarecer el costo, digamos, Laboral. de la mano de obra, que también es inflacionario. Entonces, todas estas políticas que hoy día muchos les pueden estar festejando, acaba afectando a la primera potencia del mundo y por consecuencia nos puede afectar a nosotros porque somos un país que depende del comercio internacional y depende de cómo le van a nuestros socios comerciales. Sí, incluso hay una broma que está circulando en las redes. O sea, Donald Trump es conocido por su afición al golf, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y de repente está jugando golf y pregunta dónde está mi caddy, que para los que no saben es el asistente que va con el jugador. Y alguien le dice, presidente, usted lo ha deportado, ¿no es cierto? Digamos, y no es broma. Es lo que puede producir estas deportaciones masivas, ¿no? Porque no estás deportando solo a algunos delincuentes, estás deportando mano de obra, ¿no? Así es, y Estados Unidos requiere de esa mano de obra y como tú bien dices, no toda ha sido criminal, delictiva, Exitosa. pero creo que se está mediatizando esto mucho porque de por sí todos los años se deportan a muchos indocumentados de Estados Unidos de sus países. Esto ocurrió en Biden, el gobierno demócrata, con Obama, pero ahora se está haciendo un especial énfasis en hacer una caricatura del migrante cuando sabemos que Estados Unidos es un país de migrantes. Entonces es absolutamente paradójico que el paladín de la democracia esté ahorita infringiendo los derechos humanos de muchísimas personas, en mi criterio. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros, Luis Miguel? Es decir, primero, ¿en qué medida nos va a afectar levantamiento de las barreras arancelarias con México y Canadá, sobre todo con México, ¿no? Porque hay ahí una competencia con algunos productos, ¿no? México produce palta, nosotros también, ¿no? Y la nuestra ya hace rato que se ha convertido en una palta mejor que la mexicana. Pero ¿qué va a pasar? Porque además se van a tomar medidas similares. O sea, para la agroexportación, los Estados Unidos es un mercado importante, por ejemplo, ¿no? Mira, a ver, yo creo que nuestra ventaja por ahora es que somos un país que tiene un déficit comercial con Estados Unidos y todas estas medidas están dirigidas a aquellos países que tienen superávit comercial que Trump interpreta como un comercio injusto para los intereses de los estadounidenses. Entonces, en primer lugar, no estamos en esa lista negra, como sí lo está pues, China, Canadá, México y algunos otros países que son socios estrechos de Estados Unidos en comercio internacional. Ahora, lo que sí nos puede afectar es que Estados Unidos tiene una política totalmente anti-China y el hecho de que tengamos inversiones chinas de relevancia acá en el país, especialmente el puerto de Chancay, puede ponernos en un estado medio complejo de presiones, no sé si arancelarias, pero sí de restricciones al comercio y condicionar cierto tipo de ayuda bilateral si es que Exitosa. los americanos perciben pues, que el avance de los chinos acá en sectores claves como el portuario, el energético, el minero, sigue avanzando y eso es de su disgusto y eso sí nos podría afectar en una segunda instancia. Entonces, creo que no estamos, en ningún país del mundo, la verdad, está exento de riesgos, pero no estamos tan expuestos como sí lo están otros países mucho más interdependientes de Estados Unidos como lo son sus vecinos. Sí, Luis Miguel, te perdí por un momento, pero hay que sumar a esto el tema el organismo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ¿no es cierto? USAID. Lo que ha dicho Elon Musk en el primer reporte que le ha entregado, por lo que se ha conocido a Donald Trump en su condición de jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental que han creado dentro de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es lo más hay que desaparecer, el USAID, eso no tiene arreglo. Pero eso, ¿qué va a significar para el Perú? Ahí, para empezar, de vida y no solo de vida, muchas ONGs, y no solo las que son motivo de controversia, ¿no es cierto? Sino ONGs que cumplen un papel importante
en asuntos relevantes de la vida nacional, la asesoría en agricultura, es decir, el manejo de una serie de temas ambientales, etcétera, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esto si se corta, como pretende Elon Musk, los fondos de USAID y se desaparece esta institución? Bueno, sería un craso error para la política exterior de Estados Unidos porque, a ver, ellos le temen al crimen organizado internacional y mucha de la ayuda norteamericana ha sido dirigida a luchar contra el narcotráfico. Y dado que las economías Exitosa. criminales siguen avanzando en el país, sería pues nuevamente dispararse a los pies. Ahora, lo que yo entiendo es que no solamente en nuestro país, sino en la mayoría de países del mundo, está bajo evaluación la política de desarrollo a través de USAID en todo el mundo por 90 días. Yo espero que los americanos sepan distinguir, digamos, qué cosa les es útil, qué cosa no les es útil, pero las eficiencias que busca el señor Musk no se van a lograr por esta vía. Yo creo que hay probablemente gasto excesivo, pero ojo de que esto no va a ser suficiente para compensar la reducción de impuestos que Trump ha prometido. Entonces, hay un problema fiscal que enfrenta esa economía que no es menor y que también es inflacionaria, dicho sea de paso. Entonces, yo creo que esto sí puede afectar más bien a otro tipo de cooperación, la que probablemente fomenta algunos valores mucho más progresistas, las ONGs, etcétera, y espero que no corten la ayuda para la lucha contra el narcotráfico que es tan importante en nuestro país. Para terminar, Luis Miguel, se ha publicado la información proveniente del INEI que 456,000 soles diarios se han perdido por inseguridad en negocios de puerta a la calle, ¿no? Uh-huh. Te corrijo, no es el INEGI, es son nuestro ustedes, estudio. son ustedes. Somos Sí. nosotros. Sí. Sí. Nosotros acabamos de lanzar el día de hoy un estudio que hicimos con 1.400 encuestas en Lima. En Lima Centro, en Lima Sur, Lima Este, donde encontramos esa pérdida muy grande porque la inseguridad está afectando la base de la pirámide popular y esto es muy grave. Y hay otros resultados que son verdaderamente preocupantes. 9 o 8 de cada 10 negocios con puerta a la calle, barberías, bodegas, farmacias, han sido sujetas a un delito. Estos delitos, los que más destacan es la extorsión, los robos, las estafas. Luis Miguel, te quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa, pero esto, en realidad, el motivo de la entrevista era ¿no es cierto? Pero era imposible. Si te tengo ahí al frente, no te voy a preguntar por el tema del que acabamos de hablar. Yo te rogaría que nos tengas paciencia y te mantengas conectado. Voy a la pausa, regresamos inmediatamente contigo, por favor. Estamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y vamos a seguir hablando sobre cómo la crisis de inseguridad está amenazando sobre todo y afectando de manera directa sobre todo a los pequeños negocios. Fíjense ustedes. Estamos en Exitosa, hace 40 años, la voz de los que no tienen voz. Volvemos. En Exitosa, desde hace 14 años, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y hace un rato en el pase dije, 40 años siendo la voz. Me proyecté, señora Magariño. Con toda seguridad no estaré acá dentro de 40 años, pero estoy seguro de que Exitosa sí. De eso sí estoy convencido. Estamos conectados con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Hemos hablado de la situación en Estados Unidos y el impacto que esto podría tener sobre el Perú, pero en realidad la convocatoria original de esta entrevista era para conversar sobre una cifra alarmante que ha publicado. Ustedes lo han publicado desde Kantar, ¿no es verdad, Luis Miguel? No. A ver, el estudio de Kantar es para motivar. Nosotros en diciembre comisionamos una encuesta estadísticamente significativa abarcando más o menos el 65% de la población de Lima y enfocado en negocios con puerta a la calle.
Inicialmente empezó el estudio en San Juan del Lurigancho y como era tan complicado y tan peligroso hacer ese tipo de preguntas respecto a la extorsión y tratar de llegar a un costo, es que lo ampliamos a más distritos y hemos encontrado esta cifra que es escalofriante, que dice que 456.000 soles diarios lo pierden pequeños negocios con puerta a la calle en Lima Metropolitana los últimos 2 años. Y esto es muy, muy elevado es parte de una afectación que puede, no solamente afecta la supervivencia de estos negocios, sino puede descarrilar la recuperación económica del país. Acá un par de datos que creo que son bien importantes, Nicolás, para compartirlos con tu audiencia. 8 de cada 10 negocios han sido afectados por el crimen, por distintos tipos de crimen. ¿Y cuáles son los tipos los tipos más recurrentes? La estafa con billeteras electrónicas falsas o billetes falsos, en primer lugar, los robos y los delitos violentos. Y otro dato que no es menor es que 12% de los encuestados tuvo que cerrar su negocio debido al crimen, porque tenía que enfrentar pérdidas en promedio de 4.400 soles. Y esto es un montón de plata a aquellos negocios que de manera diaria sacan en líquido 100, 150 soles. Estoy hablando de pequeñísimos negocios, y esto es un tema por el cual el gobierno no ata ni desata y está afectando de manera sobremanera a la economía popular de muchos de tus oyentes probablemente y de muchos peruanos que hoy día tienen que pagar un impuesto, un nuevo impuesto ante la inseguridad campante que reina en nuestro país sin ningún tipo de respuesta efectiva de parte del gobierno. Claro, ahora nosotros hemos estado hablando al comienzo del programa de la migración y hay cifras alarmantes, o sea, entre el año 2017 y el 2023, las cifras que registraste en migraciones es que hay 1.100.000 peruanos que se fueron para no volver. Y esto es brutal porque es una cifra muy alta, pero lo más grave, todavía no están cerradas las cifras del año 2024, pero todo indica que el año 2024 batió el récord de migración de peruanos al exterior y las razones que dan los peruanos que se van, una de ellas es la de la inseguridad, el no sentirse seguros en su propio país, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que cuando tú tienes en Estados Unidos, que es el principal destino migratorio, por ejemplo, para un pequeño empresario que tiene... Hay gente que hasta se endeuda por lo que nos han contado, ¿no es cierto? Para poder irse a Estados Unidos y empezar una vida allá. Y allá se nos están cerrando las puertas. Entonces, lo que nos queda es arreglar las cosas acá, Luis Miguel, ¿no? Sin duda, y lamentablemente no se hace nada, y más bien lo que reina es la impunidad, y la falta de una acción diligente de las autoridades, ¿no? El Ministerio del Interior es uno de los ministerios clave, pero tiene un rechazo muy grande porque no ata ni desata, no ha planteado una estrategia integral, solamente mediáticas, declaraciones de emergencia que no sirven de nada. Y lo que tenemos es que no solamente hay una afectación al bienestar, digamos, de los peruanos que se sienten inseguros, sino un costo económico fuertísimo. Anteriormente se calculó, Nicolás, que la inseguridad podría costarle 30.000 millones de soles al país, un estudio que hizo el BID, pero no se llegó a cuantificar cómo esto afecta a los pequeños negocios, como lo hemos venido haciendo nosotros en Vidensa, y creo que esto debe llamar a la reflexión, porque esto significa de que más negocios quiebren, y esto es como si tuviéramos una nueva pandemia, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia y quebraron muchos negocios con puerta a la calle, lo mismo está ocurriendo. Hay ahora la política también de invertir más en seguridad. Esto no es menor, un negocio está invirtiendo en promedio más o menos, poco menos de 1.000 soles en mejorar su seguridad para no ser sujeto a atracos, a robos, a extorsiones, y no todos los pequeños negocios pueden enfrentar pues este costo, y esto está significando obviamente quiebras de muchos invisibles en nuestro país, que ciertamente mueven la economía y emplean a muchísima gente. Entonces
Este es un tema serísimo y por eso queríamos ponerle un número, ojalá para despertar la acción urgente de parte de las autoridades a cargo de encarar este problema. No, está claro. No, no estamos ya más para perder el tiempo, Luis Miguel. O sea, no podemos seguir dando vueltas cuando está claro que lo que, o sea, como tú dices, no se carece, no tenemos una estrategia para enfrentar la inseguridad. Se toman medidas aisladas, se hace mucho discurso demagógico con respecto al endurecimiento de la legislación, que ya es dura en el Perú. De lo que se trata es que la ley se cumpla, ¿no es cierto? Y de hacer aquello que no se está haciendo hoy. Muchas gracias, Luis Miguel, y muchas gracias al equipo de Evidenza por la información.